Bueno, me tocó hablar sobre eh, la irrigación del corazón, la inervación del corazón, la anatomía y la fisiología del sistema de conducción y sobre la electrofisiología de la célula miocárdica. Vamos a empezar con la irrigación del corazón y bueno, vamos a empezar primero por lo que es arterial. El corazón está irrigado principalmente por dos arterias, que son las arterias coronarias, la izquierda y la arteria coronaria derecha. Ambas arterias son la primera rama de la aorta ascendente. Entonces, comenzamos con la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria derecha tiene su origen en lo que es el seno coronario derecho y pasa por el lado derecho de lo que es el tronco pulmonar. Y va a discurrir alrededor de lo que es el seno coronario. La primera rama que da la coronaria derecha es la rama para el nódulo sinusal, que va a irrigar, digamos, el nódulo sinusal. Después continúa su recorrido por el seno coronario y da otra rama importante que es la marginal derecha. La marginal derecha va a irrigar la mayor parte del ventrículo derecho y se va a dirigir hacia el vértice del corazón, pero no va a alcanzar el vértice del corazón. Acá la vemos mejor, la marginal derecha. Después, la coronaria derecha continúa por lo que es, digamos, el seno coronario, hasta llegar a la cruz del corazón. La cruz del corazón se llama la unión de los tabiques, del tabique interventricular y el tabique interauricular. Al llegar a la cruz del corazón, genera otra rama, la rama terminal, que es la descendente posterior o la interventricular posterior, que va a recorrer lo que es el surco interventricular. Y se va a dirigir hacia el vértice del corazón. Esta rama, la descendente posterior, genera a su vez ramas septales, ¿sí?, interventriculares, que van a irrigar en profundidad a lo que es el tabique interventricular. También a su vez, esta rama, la coronaria derecha, genera otra rama que es la que va a ir hacia el nódulo AB, y va a irrigar el nódulo AB. Acá las podemos ver mejor, a la coronaria derecha y sus ramas. Dijimos, entonces, coronaria derecha, una primera rama, que es la del nódulo sinusal, continúa por el seno coronario y genera otra rama, ¿sí?, la marginal derecha, que es esta que está acá, y gira hacia posterior y va a generar atrás, acá se ve la rama descendente posterior o interventricular posterior, y su rama para el nódulo sinusal. Eso sería a grandes rasgos la coronaria derecha. Y la arteria coronaria izquierda es esta que está acá, también tiene su origen en el seno coronario izquierdo y pasa por el lado izquierdo del tronco pulmonar, y en su nacimiento va a dar origen a dos ramas, la circunfleja y la arteria descendente anterior. La arteria descendente anterior va a hacer su recorrido por el surco interventricular anterior y se va a dirigir hacia el vértice del corazón. Gira alrededor del vértice del corazón, acá lo vemos mejor, para hacerse posterior y anastomosarse con la arteria descendente posterior, que dijimos que era rama de la coronaria derecha. Esta rama descendente anterior, a su vez, genera pequeñas ramas, que son las septales, ¿sí?, las interventriculares septales, que van a irrigar también el tabique interventricular. La descendente anterior genera otra rama también importante, que es la diagonal, que es esta que está acá, o la lateral, que va a irrigar mayor parte del ventrículo izquierdo. Después, la otra rama importante de la coronaria izquierda es la circunfleja, ¿sí? La circunfleja va a tener su recorrido por el seno coronario y se va a dirigir hacia posterior. Una de las primeras ramas que da el seno, la circunfleja, perdón, es la marginal izquierda, ¿sí?, que es esta que está acá, y también irriga la mayor parte del ventrículo izquierdo.
y la arteria circunfleja hacia posterior va a terminar antes de alcanzar la cruz del corazón, termina antes. Y digamos que sería el final, digamos, acá, o sea, termina antes de llegar a la cruz del corazón. Acá vemos las ramas, entonces de la coronaria izquierda, entonces la circunfleja y la descendente anterior, ¿sí? Con su rama, la diagonal o lateral izquierda, y después la circunfleja, con su rama, ¿sí? La marginal izquierda, y acá vemos cómo gira por el seno coronario y se hace posterior la circunfleja. Bueno, hay variaciones anatómicas, ¿sí? De lo que son las arterias coronarias. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, alguna variación anatómica es que la arteria descendente anterior sea demasiado corta y esta región que es irrigada, digamos, por la descendente anterior, sea irrigada por lo que es la descendente posterior, ¿sí? O sea, la rama descendente posterior se hace y gira por el vértice del corazón y se hace anterior e irriga la parte anterior del ventrículo izquierdo. Otra variación anatómica es que la rama descendente posterior, ¿sí? Que era rama de la coronaria derecha normalmente, en este caso la variación sería de que esta rama, la descendente posterior, sea rama de la coronaria izquierda, en vez de serlo de la derecha. Otra variación que pueda haber es que haya ausencia de la descendente posterior, y esta zona, irrigada por la descendente posterior, sea irrigada por la circunfleja y por la coronaria derecha. Y otra variación que puede haber también es que también haya ausencia de la descendente posterior, pero que esta zona sea irrigada por la descendente anterior, ¿sí? Viene por el surco interventricular anterior, gira por el vértice y se hace posterior, e irriga la zona posterior del corazón. Después, un poquito sobre el drenaje venoso del corazón. El corazón principalmente es drenado por el seno coronario. ¿Sí? El seno coronario, todas las venas van a drenar en el seno coronario. Algunas venas importantes tenemos lo que es la vena magna que es esta que vemos acá, va a irrigar y acompaña en recorrido a la arteria coronaria descendente anterior, ¿sí? Y va a irrigar toda esa zona, perdón, va a drenar toda esa zona. Otra rama, otra vena importante es la vena media. La vena media acompaña en su recorrido a la descendente posterior y va a drenar esa zona, digamos, la zona posterior del corazón. Después tenemos otra pequeña vena, que es la vena oblicua, que va a drenar lo que es la aurícula izquierda. Y después tenemos otra vena, que es esta, la vena pequeña, que va a va a drenar la parte derecha, la aurícula derecha del corazón. Bueno, eso es más o menos un poquito el drenaje venoso del corazón. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la inervación del corazón. El corazón está inervado principalmente por el plexo cardíaco. El plexo cardíaco está formado por fibras autonómicas, ya sean fibras simpáticas o parasimpáticas. Este plexo cardíaco lo vamos a encontrar en la parte anterior, ¿sí? De la tráquea, en la zona de la bifurcación. Ahí se encuentra este plexo. Y estas fibras, tanto simpáticas como parasimpáticas, van a acompañar en su recorrido lo que son los vasos coronarios, y también se va a dirigir hacia lo que es el nódulo sinusal y el nódulo AB. Entonces, para hablar un poquito sobre la inervación simpática, la parte simpática, bueno, tenemos las fibras presinápticas, que las vamos a encontrar en los cuerpos celulares
de las astas intermedio-laterales de los primeros segmentos torácicos, que son estos que están acá, y lo rojo es todo la parte simpática, ¿no? Las fibras rojas me están representando lo que es lo simpático. Estas fibras presinápticas, entonces, se van a dirigir hacia lo que es donde van a salir las fibras postsinápticas, ¿sí? Que son los ganglios cervicales y también los ganglios de las primeras segmentos torácicos. Y ahí se van a dirigir, bueno, van a formar el plexo cardíaco y así dirigirse hacia el corazón y acompañar a los vasos coronarios, ¿no? La acción que tiene el sistema simpático sobre el corazón es aumentar su actividad. Va a aumentar lo que es la frecuencia cardíaca, va a aumentar la velocidad de conducción, va a aumentar también la fuerza de conducción, y también va a generar un aumento en el flujo coronario. Va a generar una vasodilatación a nivel de las arterias coronarias, que es lo que me va a permitir que llegue más flujo al corazón en el momento donde el corazón tiene mayor actividad. Eso con respecto a la parte simpática. Después, en relación a la inervación parasimpática, vamos a encontrar las fibras presinápticas que van a originarse en los que son los nervios vagos, y las fibras postsinápticas las vamos a encontrar en lo que es la pared de las aurículas y en el tabique interventricular. Y bueno, estas fibras también acompañan, como dije, a los vasos coronarios y al nódulo sinusal y al nódulo AB. La acción que va a tener a nivel del corazón el sistema parasimpático es disminuir la actividad del corazón. Va a generar una disminución de la frecuencia cardíaca, va a haber una disminución en la velocidad de conducción y en la fuerza de contracción, y me va a disminuir el flujo coronario. Genera una vasoconstricción, digamos, a nivel de las arterias coronarias, y esto lo que va a hacer es que ingrese menos flujo sanguíneo al corazón, en el momento que el corazón está en menor actividad. Bueno, eso con respecto a la inervación del corazón. Para hablar un poquito del sistema de conducción cardíaco, tenemos que saber que el sistema de conducción está formado por tejido nodal y por fibras de conducción. El tejido nodal lo vamos a encontrar en lo que es el nódulo sinusal y en el nódulo AB. Este tejido tiene la característica de tener automatismo, es lo que le permite, ¿sí?, al nódulo sinusal y al nódulo AB tener esa característica de marcapasos. Lo que van a hacer es iniciar los impulsos nerviosos y van a regular, ¿sí?, y controlar los impulsos a lo largo de todo el corazón, y también controlar las contracciones de las 4 cavidades, coordinar las contracciones de las 4 cavidades. Y después está formado por fibras de conducción, ¿sí?, que son los fascículos internodales, el interauricular, el fascículo anterior, medio y posterior, el haz de His y sus ramas, su rama izquierda, su rama derecha, y por las fibras de Purkinje. Bueno, así más o menos está compuesto digamos, los componentes que van a generar la conducción del corazón. Entonces, el nodo sinusal lo vamos a encontrar en lo que es la unión de la vena cava superior con la aurícula, ¿sí?, con la aurícula derecha. Ahí vamos a encontrar el nódulo sinusal. El nódulo AB lo vamos a encontrar en la unión o cerca del seno coronario. El haz de His se va a encontrar en la parte membranosa del tabique interventricular, y las ramas derecha e izquierda del haz de His van a discurrir sobre el tabique interventricular hacia la rama izquierda del ventrículo izquierdo y la rama derecha hacia el ventrículo derecho. Entonces, los impulsos nerviosos, sí, los va a generar en primer lugar el nódulo sinusal, que es el que tiene la característica de marcapaso, es el que inicia los impulsos
Y estos impulsos van a dirigirse y se van a conducir hacia el nódulo AB a través de los fascículos, ¿sí? Los fascículos, el internodal anterior, el medio y el posterior. Y el interauricular hacia la aurícula izquierda. Del nódulo AB, el impulso se va a transmitir por medio de las de His hacia las dos ramas de las de His, que son la rama izquierda y la rama derecha. La rama izquierda va a llevar los impulsos hacia el ventrículo izquierdo y va a terminar el impulso en las fibras de Purkinje, las ramificaciones de Purkinje, que son las que atraviesan, digamos, el miocardio. Y la rama derecha va a llevar los impulsos hacia la parte derecha del corazón, hacia el ventrículo derecho. Bueno, más o menos ese es el sistema de conducción del corazón. Y para entender un poquito más cómo se generan los potenciales de acción, vamos a hablar entonces de la electrofisiología de la célula miocárdica. Tenemos dos tipos de potenciales de acción, el potencial de acción rápida y el potencial de acción lento. El potencial de acción lento se va a dar en las células de marcapasos del corazón, las células que tienen tejido nodal, como son, dijimos, el nódulo sinusal y el nódulo AB. Y los potenciales de acción rápida los vamos a encontrar en las fibras de conducción, en los fascículos internodales, en las ramas de las de His y en las fibras de Purkinje. Entonces, comenzamos con el potencial de acción rápida. Bueno, el potencial de acción, primero tenemos que saber que el potencial de acción de membrana de una célula en reposo miocárdica se encuentra más o menos en los menos 90 milivoltios. Dentro de la célula miocárdica, el interior de la célula miocárdica va a estar cargado negativamente, ¿sí? Por eso es que el potencial en reposo es de menos 90. Para que esta célula se despolarice, necesita un estímulo, ¿sí? Y que ingresen cargas positivas en el interior de la célula, ¿sí? Entonces, se va a generar una apertura de los canales de sodio y van a entrar cargas positivas al interior de la célula, ¿sí? Esto es la fase 0, ¿sí? La fase 0 o la fase de despolarización. Entonces, tenemos la célula en reposo, ¿sí? En la fase 4, digamos, y un potencial de acción en menos 90, ingresan y hay aperturas de canales de sodio, por lo tanto ingresa cargas positivas al interior de la célula, y supera también el potencial umbral, ¿sí? De membrana de la célula miocárdica, que más o menos es entre los menos 60, menos 70. Cuando supera ese umbral, está esta apertura de los canales rápidos de sodio, entonces ingresan muchas cargas positivas al interior de la célula y la célula se despolariza, ¿sí? Es esta fase 0 de despolarización rápida. Hasta que alcanza un pico, que más o menos es hasta los más 20 milivoltios o más 40, ahí es el pico, ¿sí? Y comienza lo que es la fase 1, ¿sí? La fase 1 o fase de repolarización temprana. En esta fase va a haber una apertura, ¿sí? De los canales de potasio, y va a haber una salida de potasio, ¿sí? Una salida de cargas positivas hacia el exterior de la célula, es decir, que sale potasio dentro de la célula hacia el exterior. Esta salida de cargas positivas genera la repolarización, ¿sí? Y una caída breve, ¿sí? De lo que es el potencial de membrana. Es por eso que se ve esta pendiente, ¿sí? Porque se están perdiendo cargas positivas y se hace un poquito más negativa en el interior de la célula. Hasta que comienza la fase 2. La fase 2 o la fase de meseta. En esta fase lo que sucede es que hay una apertura, ¿sí? En los canales de sodio-calcio. Ingresa sodio, ingresa calcio al interior de la célula, ¿sí? Son canales lentos. Es por eso que esta fase es en meseta y es una fase lenta, en donde está entrando calcio adentro de la célula. Hasta que en un momento se abren los canales de potasio, ¿sí? Y llegamos a la fase 3 o fase de repolarización, en donde se abren los canales de potasio y hay nuevamente salida de potasio
hacia el exterior, ¿sí? Digamos, hacia afuera de la célula. Hay pérdida de cargas positivas, salen cargas positivas. Entonces, es por eso que acá vemos cómo baja el potencial de acción y se hace cada vez más negativo, porque se están perdiendo cargas positivas. Esta fase, como dije, fase de repolarización, hasta que nuevamente la célula alcanza lo que es el potencial de reposo, ¿sí? Otra vez llega a los menos 90 milivoltios. Y en esta fase 4, ¿sí? Fase de reposo, encontramos lo que es la bomba sodio-potasio ATPasa. Esta bomba sodio-potasio ATPasa lo que hace es volver la célula a su equilibrio. ¿Por qué? Porque fisiológicamente el ion que tenemos nosotros en el interior de la célula es el potasio, o sea, el principal ion intracelular es el potasio, y el principal ion extracelular es el sodio. Entonces, como nosotros en la fase 1, en la fase 0, ingresaron cargas positivas, o sea, ingresó el sodio al interior de la célula, y en la fase 3 salió potasio de la célula, ¿sí? Nosotros tenemos en la célula cargada con sodio, ¿sí? Y afuera tenemos el potasio. Eso no es fisiológico. Entonces, lo que hace esta bomba sodio-potasio ATPasa es volver la célula al equilibrio. Lo que hace es sacar sodio al exterior de la célula y volver el potasio a su interior. Entonces así tener la célula otra vez fisiológicamente, digamos, con el potasio en el interior de la célula y el sodio fuera de la célula. Y entonces así la célula vuelve a su equilibrio y a su estado de reposo. Hasta que, bueno, nuevamente se genera otro impulso y se genera otro nuevo potencial de acción. Eso es con respecto al potencial de acción rápido. Después tenemos entonces el potencial de acción lento, que como dije, lo vamos a encontrar en el nódulo sinusal y en el nódulo AB, que son los tejidos nodales, en donde tienen la característica de ser marcapasos. Y esta característica de ser marcapasos, es decir, de tener ese automatismo, lo genera esta fase, ¿sí? Que es la fase 4, que es esta que está acá, la fucsia. Esta fase 4, o también se puede llamar despolarización diastólica espontánea, ¿sí? Esta fase tiene la característica, ¿sí? En donde están activos los canales sodio-potasio, ¿sí? Ingresa sodio y sale potasio de la célula y genera este aumento lento, ¿sí? Una despolarización como, digamos, lenta de la célula, hasta que llega a los menos 40 milivoltios. Cuando alcanza ese potencial umbral, hay una apertura de canales de calcio, el calcio entra al interior de la célula y se genera la despolarización, hasta alcanzar los más 10, más 20 milivoltios. Y se genera la repolarización. ¿Sí? La repolarización, se abren los canales de potasio y sale potasio hacia el exterior y se genera esta fase de repolarización. Entonces tenemos una fase de despolarización diastólica espontánea o fase 4, ¿sí? Tenemos una fase 0 de despolarización y una fase 3 de repolarización. En los potenciales de acción lento no tenemos ni fase 1 ni fase 2 de meseta como lo teníamos en el de acción rápida. Bueno, eso es con respecto al potencial de acción lento. Y acá vemos un esquemita en donde vemos los diferentes potenciales de acción. Entonces tenemos el nódulo sinusal, ¿sí? En donde vemos este potencial de acción lento, lo mismo que en el nódulo AB, también tenemos este potencial de acción lento.